se hace más negativa, hasta que llego al estado en donde ya inflé mis pulmones, o sea, quedé ahí. Por lo tanto, aumentó el volumen de mis pulmones, ¿ya? La presión se igualó con el medio externo, pero la presión intrapleural sigue estando alta, porque ese es el que mantiene el pulmón expandido. Y luego en la expiración, por todo lo contrario, ¿ya? Aumenta la presión de la cavidad interna respecto al externo, ¿ya? Eso hace que disminuya, bueno, en realidad disminuye el volumen, por lo tanto eso cambia la presión, y ahora la presión intrapleural se equilibra. Este proceso que describí aquí es el que hace que se produzcan flujos de aire. Entonces, en un estado inicial tengo 760 milímetros de mercurio de aire. Acuérdense que esa es la presión atmosférica a nivel del mar. O sea, acá donde estoy yo, estoy aquí al lado de la playa, acá en Recreo, entre Viña y Valpo. Estoy a 760, un poquito más alto, en realidad estoy como a 160 metros de altura, pero bueno, no importa. Estoy más o menos a 760 milímetros de mercurio, y esa es la presión, eso es importante, digamos, anótenlo porque lo vamos a ver un ratito más, esa presión es importante. Entonces, cuando yo expando mi cavidad torácica, la presión disminuye como 1 milímetro de mercurio respecto a la afuera, pero ese pequeño cambio de presión que genero aquí hace que entre aire. Por lo tanto, ahora tengo más aire aquí. Entonces, no solamente, digamos, aumenta el volumen, sino que aumenta la presión. Luego, cuando comprimo, expando, aumenta un poquito en el interior respecto al exterior, por lo tanto, el aire sale. Este es más o menos el mismo esquema. Ya es exactamente lo mismo. Hay una cantidad X determinada de moléculas de aire adentro. Cuando esto se expande, el aire entra. Fíjese que digo aire y no oxígeno, ¿ya? Porque obviamente el aire no solo contiene oxígeno. De hecho, el oxígeno no es el gas más abundante del aire. Ya lo vamos a ver. Cuando esto se expande, como disminuye la presión respecto al mundo externo, bueno, entran más moléculas. Luego, cuando esto se contrae, salen las mismas moléculas y por lo tanto se equilibra. Y ese es el proceso de respiración. ¿Ya? Esto es básicamente lo que está ocurriendo. Otro concepto importante es el de la resistencia de la vía aérea. La resistencia se refiere a cualquier fuerza que se opone al flujo de aire, ya está esquematizado como RAW. Es un valor normal, ya no importa el valor normal porque no vale la pena conocerlo, pero el proceso o el principio es similar a la ley de Ohm, donde la resistencia es igual a la delta presiones por flujo. En la ley de Ohm, que describe las diferencias de potencial y corriente, básicamente dice que la resistencia es igual a la diferencia de potencial eléctrico partido por el flujo, o sea, por la corriente, disculpa. Aquí es más o menos lo mismo, ¿ya? La resistencia es igual a la diferencia de presión entre el interior y el exterior del pulmón, ¿ya? O sea, el interior del alveolo versus la atmósfera por el flujo de aire. Entonces, si no hay flujo de aire, obviamente no hay resistencia. Si no hay diferencia de presión, tampoco hay resistencia. Por lo tanto, esto se mide. ¿Cómo uno puede calcular resistencia? Respirando y viendo cuánto aire sale o entra por unidad de tiempo. Y está descrito por la ley de Pussy. Básicamente, que dice que la resistencia está determinada por la diferencia de radio de un tubo. Ya la diferencia de radio entre un extremo y otro. Aquí está descrita. Tenemos un tubo de un largo determinado L, ¿ya? La diferencia del flujo, ¿ya?, va a estar determinado por el delta presiones que exista entre estos dos puntos, ¿ya?, y por el diámetro, el radio de estas secciones. ¿Sí? Entonces, mientras más finito se haga, mayor resistencia va a haber. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, por ejemplo, sopla en un tubo muy fino? Y hace un tubo que se va haciendo grande y se va cerrando. O sea, por ejemplo, una flauta. Una flauta tiene ese principio. Tiene un diámetro y luego va disminuyendo. Disminuye la resistencia tanto que se genera una vibración, y esa vibración genera un sonido, ¿ya? Aquí más o menos ocurre lo mismo, el mismo principio, ¿ya? Y el largo del tubo. Mientras más largo y mayor sea la diferencia de diámetro, mayor va a ser la resistencia. ¿Por qué es importante eso? Bueno, y esa resistencia es porque el aire va rozando con los tubos, con el propio tubo respiratorio a lo largo de, mientras va recorriendo el tubo conductor. ¿Por qué es importante? Porque, como ustedes vieron en una de las diapos del tubo respiratorio, el tubo conductor va disminuyendo su diámetro. Por lo tanto, la resistencia va aumentando a medida que se va yendo más profundo. Eso en realidad no es tan así, porque lo que importa no es el radio del tubo propiamente tal, sino que la sumatoria de los radios de todos los tubos que hayan en esa etapa.
Entonces ustedes vamos dividiendo aquí, por ejemplo, en los bronquios, ya empieza con la tráquea, que es un solo tubo, con un diámetro de más o menos 3 centímetros. Después se divide, se divide, se divide y se sigue subdividiendo. Pero si sumamos todos los tubos aquí, por ejemplo, primera división, segunda, tercera, cuarta, décima, decimosexta, bla, 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 hasta una más o menos 23, ¿ya? Si sumamos todos los tubos, aquí se hacen más chiquititos, pero se hacen 2. Aquí se hacen más pequeños, pero se hacen 4. Y aquí ya se hacen 8 y así, digamos, cada vez. Por lo tanto, lo que importa es la sumatoria del radio de todos los tubos. Sucede que en las partes más profundas, como hablábamos un rato, es tanta el área, es tanta los alvéolos que hay, que en realidad no importa, porque se suman todos estos. Entonces la resistencia es súper baja. Pero hay una parte en donde la resistencia es más alta. ¿Ya? Y la resistencia es más alta más o menos entre la séptima subdivisión, donde es mucho más alta la resistencia. ¿Por qué es un problema? Porque eso impide el flujo de aire, y eso genera, cuando esa parte, esta sección, se inflama, el tubo respiratorio aumenta su tono bronquial y por lo tanto se disminuye el diámetro, ocurre lo que se llama una insuficiencia respiratoria obstructiva, digamos una enfermedad obstructiva, en donde no hay flujo de aire. Ya eso no es una falla de la bomba, sino que es una insuficiencia respiratoria pulmonar propiamente tal. ¿Ya? Existe el otro año la madre. ¿Ya? ¿Qué pasa con la resistencia? Que se eleva, esta resistencia puede cambiar, ¿ya? Básicamente por cambios del tono bronquial, por vasoconstricción o algunas patologías como la bronquitis. De hecho, si ustedes, yo creo que todos hemos tenido alguna bronquitis, comillas, obstructiva, es una redundancia porque todas las bronquitis son una enfermedad obstructiva por definición. Ya todas las bronquitis, algunas bronquitis en donde se llega a cerrar tanto la vía respiratoria o en caso del asma que genera sibilancia. ¿Qué es una sibilancia? ¿Ya? Cuando esta aumenta demasiado, es un silbido, literalmente. No voy a hacer el ruido, suena horrible, pero ese ruido es una sibilancia y es porque disminuye demasiado la resistencia, el diámetro, y aumenta demasiado la resistencia del tubo respiratorio, como ocurre, por ejemplo, en algunas enfermedades, como ya les contaba. Eso es un problema porque genera insuficiencia respiratoria que es grave y es difícil de tratar. En el caso de los pacientes asmáticos, por ejemplo, una exacerbación asmática, lo que se llama una crisis asmática, genera justamente una disminución de la diferencia del diámetro y por lo tanto un aumento de la resistencia respiratoria. Y el otro concepto, aparte de, otro de los conceptos, aquí son 4 conceptos, ¿ya? Vimos ventilación, resistencia, y el otro es la distensibilidad o compliance, lo van a encontrar como esos 2 términos, que es la medida que tienen los pulmones de estirarse, qué tan flexible es el pulmón como tejido. Viene dada por esta capacidad del tejido conectivo, ¿ya? Y por la tensión y por el efecto del surfactante. Básicamente, si los alvéolos están húmedos, ¿ya? Esto no se puede expandir, entonces disminuye el compliance. Normalmente hay varias fuerzas que participan en ello, obviamente la atmosférica ya está participando en ella, es una de las fuerzas que está, pero es casi como neutra. La otra es la presión intraalveolar, la otra es la presión intrapleural, y finalmente la transalveolar, que es la diferencia entre todas estas. Entonces la distensibilidad pulmonar normalmente se divide como la delta del volumen partido por las diferencias de presión. Si estas diferencias de presión son muy altas, entonces, bueno, es más difícil de expandir, y viceversa está medida por el cambio de volumen. Si el sujeto cambia el volumen y no se expande, por ejemplo, si trata de generar presiones y no se expande, bueno, es porque hay un problema de la extensibilidad. Y esta extensibilidad más la resistencia dan origen a lo que se llama el trabajo respiratorio. Que el trabajo respiratorio es la energía consumida durante la inhalación y exhalación de aire. El hecho de estar moviendo estos músculos genera trabajo, requiere gasto de energía. Y al solo hecho de respirar, ¿ya? Comprende el 3 al 5% de la tasa metabólica basal. ¿Ya? Solamente estar moviendo estos músculos en reposo, no en ejercicio. Por lo tanto, el estar respirando requiere trabajo. ¿Cuál trabajo? Bueno, hay 2 tipos de trabajo. El trabajo elástico, que tiene que ver con el compliance, que es la gran parte del trabajo respiratorio. O sea, el expandir la cavidad respiratoria, el expandir los pulmones, que insisto, los pulmones son elásticos, tratan de mantener su forma, pero hay que expandirlos, ¿ya? El expandir estos pulmones requiere trabajo muscular. Eso es el 65% del total. Y el otro es el trabajo resistivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el que las vías tengan que pasar atrás, o que el aire tenga que pasar a través del tubo respiratorio, hace que
requiera más trabajo. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que están con alguna bronquitis, ya sea por asma, por EPOC o por algún resfriado, una infección de las vías respiratorias, lo que ocurre es que estas vías se tienden a cerrar y para que fluya aire se requiere mayor trabajo muscular, mayor trabajo respiratorio. Entonces, ese genera, de hecho genera agotamiento respiratorio, que es un problema. Una bronquitis mal cuidada puede generar agotamiento respiratorio, y finalmente puede desencadenar en una insuficiencia respiratoria por literalmente cansancio. Los músculos ya no son capaces de soportar ese ritmo respiratorio. Dato aparte, estos músculos respiratorios, ya que participan en la respiración, se pueden entrenar, obviamente. Hay un montón de, no sé, digamos, ¿cómo se llama? Los kinesiólogos trabajan mucho en recuperar, en trabajar este trabajo respiratorio, en mejorarlo, y principalmente el deporte es una de las formas, de hecho, una de las formas más importantes de controlar este trabajo, estas musculaturas que permitan resistir respiración por mucho tiempo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la tasa respiratoria, o sea, cuántas veces respira uno por minuto. Normalmente en reposo ese es más o menos 15 veces, y este es el trabajo mecánico. Entonces, ustedes se dan cuenta, está aquí en rojo el trabajo elástico. El trabajo elástico, mientras menos veces uno respire por minuto, mayor trabajo elástico hay. De hecho, es cosa que uno haga el esfuerzo de respirar muy lento, y va a ver que como los pulmones tienden a ser elásticos, tienden a contraer, uno requiere un esfuerzo para mantener ese volumen pulmonar, pero por otro lado el trabajo no elástico, o sea, el trabajo resistivo, es mayor mientras más veces respire por minuto, ¿ya? Porque el aire circula muchas más veces. Entonces estoy haciendo ese trabajo de que el aire roce con las paredes del tubo muchas más veces. Entonces, como son opuestos, hay un punto ideal que es el trabajo, que es el trabajo total, la sumatoria de los dos trabajos. Y si se da cuenta, ¿por qué nosotros respiramos a 15 veces por minuto? Es básicamente porque es el punto más eficiente, donde hay menos trabajo respiratorio. Si respiramos más rápido o respiramos más lento, si cambiamos la frecuencia hacia abajo o hacia arriba, es mayor trabajo respiratorio. Eso de respirar 15 veces por minuto es el ideal de trabajo respiratorio, es el punto justo donde hay menor trabajo respiratorio. ¿Ya? Y en algunas patologías, digamos, aquí está el normal, en algunas patologías cuando aumenta la resistencia elástica, esto se desplaza, es necesario que una persona tenga que respirar más veces por minuto, se genera esa complicación, mientras que el caso contrario, cuando aumenta la resistencia del aire, el sujeto tiende a respirar menos veces por minuto, y obviamente esto cambia la ventilación, ¿ya? Esto cambia, y vamos a ver en la siguiente parte, que si cambia la ventilación se generan problemas, porque aquí, por ejemplo, si aumenta la ventilación, ok, bueno, uno dice, súper bien, porque aumenta la cantidad de oxígeno, claro, pero empieza a perder más dióxido de carbono, genera problemas. Y aquí disminuye tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, entonces son también problemas. Eso generan ciertos tipos de insuficiencia respiratoria. Consultas de mecánica ventilatoria. Ya seguimos, nos quedan 3 minutos antes del segundo descanso. Así que es la ventilación. Habíamos hablado que ya hay la ventilación es esta capacidad de mover aire entre el medio externo y el medio interno del pulmón, ¿ya? Son los procesos que hacen fluir el aire, y esta ventilación, lo que vamos a llamar, definir ventilación pulmonar, depende del volumen y de la frecuencia respiratoria. De hecho, la ventilación pulmonar es un número, ¿ya? Es un número, lo vamos a ver cuánto es ese número, pero es la ventilación pulmonar, uno lo puede calcular, por lo tanto tiene unidades, uno lo puede calcular, y la ventilación en reposo es igual al volumen respiratorio en reposo por la frecuencia respiratoria en reposo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, el volumen respiratorio en reposo es de 500 ml, y la frecuencia respiratoria es como 12, 15, ¿ya? Dependiendo, pero más o menos en reposo. Por lo tanto, la ventilación, ¿ya?, en una persona está más o menos entre 6 litros, 7 litros más o menos, entre 6 y 7 litros por minuto. Entonces es un valor, es un número, ¿ya? Y este valor de ventilación es el que permite ese adecuado intercambio de gases en la atmósfera, digamos, y permite de acuerdo a las demandas del organismo. De hecho, esto se puede modificar, puede aumentar o puede disminuir. ¿Cómo? O variando el volumen respiratorio o variando la frecuencia respiratoria. Entonces, aquí vamos a entrar a algunas definiciones. Vamos a hablar de apnea cuando se
haya un cese temporal de la respiración. Por ejemplo, esta niña que está haciendo buceo sin equipamiento, sin estanque, ¿ya? Sin suministro de gases, lo que está haciendo está buceando por apnea. Apnea es igual a aguantarse la respiración. Lo que uno dice, aguántate la respiración, ok, eso. La disnea es una respiración dificultosa o forzada. Por ejemplo, este caballero tiene, no sé si está en disnea, pero tiene cara de disnea. De hecho, le están suministrando oxígeno, ¿ya? O oxígeno externo, justamente para que pueda respirar, porque probablemente tenga problemas, digamos, que claramente tiene una insuficiencia respiratoria, por lo tanto es necesario brindarle mayor cantidad de oxígeno. La taquipnea es esta respiración rápida superficial que normalmente se ve en la gente que tiene mal estado físico cuando hace deporte. Y esta respiración, esa respiración que nos sirve de mucho, vamos a ver por qué esa respiración superficial rápida nos sirve de mucho. En cambio es distinto a la hipoventilación. Que la hipoventilación, esta respiración, disculpen. Y esta taquipnea normalmente se ocurre porque antes hay una hipoventilación, ¿ya? Entonces una persona mal entrenada, por ejemplo, tiene cara de no ser muy deportista, no tiene mucho cuerpo deportista, se le ocurrió salir a correr, a ponerse en forma, pero resulta que no tiene mucho entrenamiento, entonces generó una hipoventilación. O sea, sus músculos se mueven, son capaces de moverse los músculos de las piernas, qué sé yo, para correr, pero su sistema respiratorio, su sistema cardíaco no está adaptado para esa demanda energética, ¿ya? Sus piernas se mueven, pero su sistema no está adaptado, por lo tanto, le genera una hipoventilación. Y esa hipoventilación se manifiesta en esta taquipnea. Esa respiración aumenta la frecuencia respiratoria, pero aún así no es capaz de generar una ventilación suficiente para las demandas de este sujeto. Entonces, digamos, se ahoga, no le alcanza, está hipoventilado. ¿Ya? No, por más que trate de respirar, no le da para las demandas. En cambio, la hipernea, este aumento de la ventilación, se da cuenta, es distinto porque es la ventilación para alcanzar el incremento de la tasa metabólica. Y por lo tanto, la diferencia entre una y otra está básicamente en que si el sujeto es capaz de estar entrenado para eso. ¿Y eso qué implica? Entrenamiento de músculos respiratorios, entrenamiento del corazón, que esté lo suficientemente fuerte para trabajar, qué sé yo, que el epitelio respiratorio tampoco esté inflamado, un montón de cosas, ¿no? Entonces, es la diferencia entre una hipernea, por ejemplo, es súper distinto a una taquipnea respecto a la eficiencia. Y es distinto, por ejemplo, a una hiperventilación. Una hiperventilación no es lo mismo que una taquipnea, mucha gente la confunde. Una hiperventilación es que el organismo ventila más, o sea, aumenta la frecuencia o el volumen respiratorio, pero que excede la demanda del organismo. ¿Por qué eso es un problema? ¿Ya? De nuevo, uno podría decir, oye, pero si yo respiro más, entonces es súper bueno porque tengo más oxígeno. Claro, desde ese punto de vista es súper bueno. Pero por otro lado empieza a eliminar mucho dióxido de carbono. De hecho, si uno empieza a respirar rápido por mucho rato, así, sin aumento de demanda energética, o sea, me tengo por un par de minutos, me voy a desmayar, probablemente por un cambio de pH, que es lo que le ocurre a la gente que les da ataques de pánico. Cuando le ocurren ataques de pánico, aumenta su frecuencia respiratoria, aumenta su volumen respiratorio, por lo tanto aumenta la ventilación, pero no está produciendo mayor CO2, a diferencia de estos dos que están haciendo deporte. Como están haciendo deporte, aumenta el CO2, así que no lo pierde. Pero esta persona no está generando más CO2, por lo tanto lo está perdiendo. Al perderlo, aumenta el pH, y problema, digamos, se produce una pérdida de conciencia. Tocó mi relojito, así que tomamos otro descanso, ¿les parece? Ok, voy a parar de grabar. Bacán, gracias Alexis. Ya está grabando, dale nomás. Ya. ¿Dónde estamos? Acá está. Ya, entonces estábamos viendo algunas definiciones respecto a la ventilación. Entonces, toda esta ventilación dijimos que dependen de dos elementos, que son la frecuencia y el volumen respiratorio. Entonces, o el volumen pulmonar, como quieran llamarle, de cómo medimos el volumen pulmonar, normalmente se hace a través de una técnica que se llama espirometría, que básicamente lo que hace es medir, evaluar el volumen de aire que se mueve en la boca. Nosotros antes pre-pandemia hacíamos este práctico en el laboratorio de fisiología,
contamos con este equipo y la idea es justamente ustedes llegan al laboratorio y hacían un ejercicio y veíamos volúmenes, y ahora es bien entretenido. Y antiguamente se hacía mediante este método de un estanque que flotaba sobre una superficie de agua y por lo tanto esto flotaba más o flotaba menos, depende de cuánto aire hay. Y este es el estándar para medir valores respiratorios. Entonces de aquí se obtienen distintos valores de volúmenes y capacidades respiratorias. Entonces vamos a ver en la siguiente, a ver, ¿sí? Acá hay 4 volúmenes respiratorios, ¿ya? Que son, o pulmonares, que son los más relevantes. El primero ya, es el volumen corriente, que es el volumen de aire que uno mueve en reposo, ¿ya? Entonces, estos son los 4 que uno más o menos tiene que aprenderse de memoria, al menos para este curso, para esta parte del curso. Entonces, el primero es el volumen corriente, volumen tidal también se le llama, que corresponde más o menos a 500 ml. Depende de la persona, obviamente, personas más grandes, con pulmones más grandes, personas más chicas, con pulmones más chicos. Y el volumen que normalmente uno mueve en reposo. Están los volúmenes inspiratorios de reserva y los volúmenes expiratorios de reserva. El inspiratorio de reserva es si uno inspira hasta el máximo de su capacidad. Eso, por ejemplo, yo acabo de inspirar mi volumen inspiratorio de reserva, ¿ya? Y eso es más o menos 3.3 ml, 3 litros 300. Caso contrario, el volumen expiratorio de reserva es, si yo expulso todo el aire que puedo, bueno, eso es más o menos 1 litro, si yo pongo todo, elimino todo eso. Y el último es el volumen residual. El volumen residual no se puede medir por espirometría, es el volumen que queda en los pulmones una vez que ya uno ha tratado de expulsar todo lo posible. Entonces, por más que yo expulse el máximo de aire, por ejemplo, expulse todo, aún así mi cavidad torácica sigue manteniendo cierto volumen, y está el tubo respiratorio, están todas, digamos, no puedo comprimir más mis pulmones, por razones obvias, porque mi propia cavidad torácica tiene su propio volumen, a no ser que, no sé, pase una aplanadora encima, digamos, pero todavía queda volumen ahí, todavía queda aire, a pesar de que ya lo expulsé. Y eso es lo que se llama el volumen residual, que son 1200 ml. Entonces estos son los 4 volúmenes que uno tiene que aprenderse, ya: corriente, inspiratorio de reserva y residual. Entonces, si uno suma distintos volúmenes, uno puede obtener distintas lo que se llaman las capacidades, ¿ya? Que son, entonces, por ejemplo, está la capacidad inspiratoria, que es todo el aire que yo puedo inspirar, que obviamente va a ser el volumen corriente, más el volumen inspiratorio de reserva, ¿ya? Que es 3.8 litros. La capacidad vital corresponde a los 3 volúmenes que yo puedo movilizar constantemente. El volumen corriente, primero, el volumen expiratorio de reserva y el volumen expiratorio de reserva. Es todo el aire que yo puedo movilizar y por lo tanto de manera activa, o sea, el máximo que yo puedo mover de aire, que es 4.8 litros. Eso es todo lo que yo puedo movilizar en general, digamos, en cualquier situación. La capacidad residual funcional es todo el volumen que yo, a pesar de estar, si estoy en reposo, por ejemplo, estoy respirando en reposo, todo el aire que aún queda almacenado, toda la capacidad, claro, todo el volumen que queda de aire almacenado, a pesar de estar respirando en reposo, ¿ya? Que es el volumen residual, más el volumen expiratorio de reserva, que son 2.2 litros, o sea, todo esto que queda. Que si yo respiro en reposo, todavía me queda una capacidad de reserva almacenada. Y finalmente la capacidad total, que son todos los volúmenes sumados: el volumen corriente, el volumen inspiratorio de reserva, el expiratorio de reserva y el residual, y todo ello me da 6 litros. Entonces, se da cuenta, no es tan difícil si uno lo entiende, ya los volúmenes son relativamente fáciles de aprender, y las capacidades, como su nombre lo dice, inspiratoria, vital, residual, funcional y total, digamos, son relativamente simples de obtener. ¿Sí? Aquí no hay mucho que entender, en realidad es cómo aprenderse la memoria. Y estos datos en general se usan para evaluar función pulmonar, aunque el que mejor nos habla de función pulmonar o de ventilación es la espirometría forzada. La espirometría forzada, igual lo hacíamos en el práctico, tiene una utilidad clínica porque nos permite calcular o medir la velocidad de expulsión de aire, ¿ya? ¿Cómo se hace? Se solicita al paciente inspirar el máximo de capacidad aérea, o sea, su volumen inspiratorio de reserva, hacer apnea por un momento y luego expulsar el aire lo más rápido posible. Entonces, expulsa su capacidad vital. Y a todo el aire, la capacidad vital, acuérdense que era el volumen corriente, más el inspiratorio de reserva, más el expiratorio de reserva, todo ello lo expulsa. Entonces uno tiene una curva como esta.
está en su volumen corriente, inspira su capacidad inspiratoria de reserva y luego expulsa toda su capacidad vital lo más rápido posible. De hecho, esto se llama capacidad vital forzada. Es similar a la capacidad vital, pero es forzada, porque la expulsa más rápido. De hecho, la expulsa. Lo importante de este test es hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es calcular cuánto aire expulsó en el primer segundo, desde que uno hizo apnea. Esto, el BEF1, BEF1, ¿ya? O FB1, ¿ya? Que es el volumen expiratorio forzado. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de una relevancia importante. ¿Por qué? Porque en un paciente normal, un paciente sano, este debería ser sobre el 80%. O sea, el 80% de toda su capacidad vital debió haberse expulsado en el primer segundo. ¿Qué pasa si hay algún problema? Es que este disminuye. Por ejemplo, se hace más lento. Esto podría hacerse más lento en caso de, por ejemplo, una enfermedad obstructiva. ¿Qué significa una enfermedad obstructiva? Donde están obstruidas las vías respiratorias. Está cerrada, por ejemplo, en un asma. Este es el típico examen para determinar si un paciente es asmático o no. Básicamente, de hecho, no se puede diagnosticar el asma, tengo entendido, sin hacer este examen antes. Este es el definitorio de asma. Entonces, por lo tanto, se pueden modificar algunas otras patologías, por ejemplo, tipo restrictivas. De hecho, la vamos a ver o no, sí. ¿Ya? La definición entre patología restrictiva y obstructiva se pueden diferenciar mediante esta técnica. La vamos a ver en fisiopatología el próximo semestre. Pero básicamente una obstrucción, una patología obstructiva. Aquí hay algunas diapos que están con letras rojas. Esas que están con letras rojas son relacionadas con patología o con alguna enfermedad o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces las patologías obstructivas son todas ellas donde se obstruye la vía respiratoria, por ejemplo, bronquitis, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta EPOC es una enfermedad que le da a la gente que fuma mucho, digamos, mucho cigarro. Y la principal característica es un aumento de la resistencia respiratoria y por lo tanto una disminución del flujo. ¿Ya? Y eso implica un aumento del trabajo respiratorio, por lo que vimos en mecánica ventilatoria. Por otro lado, las enfermedades restrictivas son donde hay pérdida del volumen, ¿ya? Disminuye el volumen pulmonar. ¿Cuáles, por ejemplo? Fibrosis, enfermedades donde se genera cicatrices dentro del pulmón, neumotórax, vamos a ver que es cuando se desprende, no, de hecho no la vimos, tengo que haberlo visto en pleura, pero no, esta clase es muy corta, no alcanzamos a verla. Cuando se desprende el pulmón de la pleura, digamos, se rompen las pleuras y por lo tanto se desprende el pulmón. Algunas parálisis, el edema, que es cuando hay un exceso de líquido, de exudado en el espacio alveolar, y en casos de obesidad mórbida también disminuye la capacidad de expandir este pulmón, por lo tanto se considera también una enfermedad restrictiva. ¿Cuál es el principal problema? Que aquí ocurre una disminución del compliance, de la elasticidad. El pulmón no es elástico y por lo tanto se toma como que disminuye el volumen interno y por lo tanto también, al igual que el anterior, un aumento del trabajo respiratorio, pero aquí por aumento del trabajo elástico más que del trabajo resistivo. El otro parámetro, aparte del volumen, es la frecuencia respiratoria, que se mide en ciclos respiratorios por minuto. Es modificable de acuerdo a las demandas, tanto voluntaria como autónoma como voluntaria. Uno lo puede cambiar a voluntad, y este es uno de los principales patrones que se controla en el volumen de la respiración. Se observan como ciclos, ¿ya? Cada uno de estos es un ciclo respiratorio. Normalmente en un adulto están entre 10 y 15, más o menos 10 y 14 ciclos por minuto. ¿Ya? Ese es más o menos, en niños más chicos es un poco mayor. Y por lo tanto aquí uno puede calcular la ventilación, que es el volumen respiratorio por minuto. Ventilación es exactamente lo mismo. El volumen respiratorio por frecuencia respiratoria. Entonces este es distinto, ¿ya? Por ejemplo, en reposo, el volumen ventilatorio, el volumen respiratorio es el volumen corriente, 500 ml, y en los ciclos por minuto más o menos están como en 12, por lo tanto nos da el volumen respiratorio o la ventilación de 6 litros por minuto. Entonces cuando uno dice cuánto está ventilando ese paciente, está ventilando en 6 litros por minuto. Pero durante el ejercicio, por ejemplo, uno puede llegar a un volumen de más o menos 2.4 ml, 2 litros y medio más o menos, y puede llegar a una frecuencia respiratoria de 50 ciclos por minuto. Por ejemplo, no sé, una persona esté jugando fútbol, no sé, que esté corriendo. Por lo tanto, si multiplicamos estos dos, nos da que es 120 litros por minuto. O sea, 20 veces aumento de la ventilación en un sujeto que está haciendo deporte. Y mantener esta ventilación, esto, recuerden, requiere trabajo, y esto también requiere trabajo, o sea, respirar mayor volumen,
mover más esos músculos y moverlos más rápido es mucho trabajo respiratorio y parte del entrenamiento está por acá. Entonces cuando una persona, por ejemplo, no está muy entrenada y sale a correr y se ahoga, es principalmente porque, uno de los primeros datos es porque sus músculos respiratorios todavía no están lo suficientemente preparados para mantener esa ventilación durante mucho rato. Entonces lo primero es entrenar los músculos respiratorios, súper importante. Por lo tanto, esto es un indicativo del volumen que uno está respirando. Sin embargo, no todo este aire es útil, ¿ya? Por lo tanto, ahí entra el concepto de espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Es el espacio del tubo respiratorio donde no ocurre intercambio gaseoso. ¿Ya? Todo nuestro, de hecho, si uno llenara la boca de aire, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo llené pura boca de aire, pero ese aire no me sirve de nada para respirar, porque está en la boca, no entra al alveolo y por lo tanto no tiene intercambio. Entonces el espacio muerto es todo aquel espacio donde que está lleno de aire, el tubo respiratorio, pero que no ocurre intercambio, y por lo tanto es casi todo el tubo respiratorio, el tubo conductor, ¿ya? Entonces hay que definir o diferenciar entre el volumen muerto anatómico y el fisiológico. El anatómico es todo el volumen de las áreas de conducción, básicamente laringe, faringe, tráquea, bronquio. En total, todo ese volumen son aproximadamente 150 ml. Por lo tanto, del volumen corriente que uno está respirando en reposo, en realidad lo que está ocupando son 350 ml, porque 150 ml se están quedando en el tubo respiratorio, no lo está ocupando, están quedando ahí. ¿Ya? De estos 500 ml entran al pulmón, ¿ya? En condiciones de reposo, y estos 150 no lo está ocupando para nada, no lo está utilizando. Y el fisiológico, bueno, se refiere a cuando hay alguna pérdida de alguna no sé, zona, por ejemplo, porque está mal perfundida o porque está mal ventilada, donde no hay intercambio de gases. En sujetos sanos es igual el espacio muerto anatómico, en sujetos con alguna patología, insisto, no sé, hay un sector que no está perfundiendo, no está ventilando por cualquier razón, no sé, un edema, por ejemplo, por un cáncer o por una infección, por ejemplo, estas infecciones lobares neumonías lobares que afectan a un lóbulo específico, por ejemplo, toda esa área por eso durante ese momento está perdido, por lo tanto pasa a sumar espacio muerto, ya no anatómico, sino que fisiológico. ¿Ya? Entonces, hagamos este ejemplo, ¿ya? Bueno, y a partir de ello se calcula la ventilación alveolar. Es distinta a la ventilación pulmonar, que es cuánto aire entra a los pulmones, respecto a la ventilación alveolar, que es cuánto aire entra a los alveolos. Es súper distinto, y al final la que sirve es la ventilación alveolar. Por lo tanto, ¿por qué? Porque considera el espacio muerto. Esta es la que se considera volumen útil. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Este es un sujeto que está en condición de reposo, su volumen corriente es de 500 ml, su frecuencia respiratoria es de 12 respiraciones por minuto, por lo tanto está respirando 6 litros. ¿Ya? 6 litros, pero si descontamos el espacio muerto, este es menor. ¿Cómo se calcula esto? Ya, bueno, aquí siempre se me olvida poner la fórmula, que la ventilación alveolar es igual a el volumen respiratorio menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria, en una R. Entonces, en este caso volumen respiratorio es 500, disculpen, ahí está mi 5, 500 menos 150 uy, qué horrible mi letra, por 12. ¿Sí? Entonces, ese volumen alveolar, ¿ya? O sea, esta ventilación alveolar, es esto 500, que es mi volumen respiratorio, menos el espacio muerto por 12. Y eso me da 4 litros 200. Entonces, esa es la diferencia. Estoy multiplicando el espacio muerto 12 veces. Ahora, supongamos este sujeto. Este sujeto lo ponemos a hacer deporte y mantuvo su volumen corriente en 500 ml, pero aumentó su frecuencia respiratoria a 24. Entonces, su ventilación por minuto es 12 litros. Pero su ventilación alveolar, según esta fórmula, nos da 8 litros 4. En cambio, este otro sujeto, ¿ya? Lo único que hizo fue cambiar su volumen corriente al doble, pero su frecuencia respiratoria la mantuvo igual, ¿ya? Entonces, el primero respiró más rápido, ¿ya? Al doble. El segundo respiró igual de lento, pero más volumen, o sea, si se dan cuenta, su volumen pulmonar es el mismo. Los dos respiran 6 litros. Pero si se fijan, su ventilación alveolar es distinta. Mientras el primero, que respira más veces, tiene 8,4 litros,
el segundo que respira menos veces pero más volumen tiene 10,2 litros. O sea, el segundo es mucho más eficiente. Y por eso es que siempre a la gente que hace deporte o que trata, digamos, se le recomienda que aumente más bien el volumen respiratorio que la frecuencia, porque al aumentar la frecuencia respiratoria, lo que está haciendo también es aumentar o multiplicar todas esas veces el espacio muerto. De hecho, uno podría perfectamente llegar a que, por ejemplo, si yo respiro muchas veces, siempre pongo este ejemplo, ¿qué pasa si una persona respira 1.000 millones de veces, una frecuencia respiratoria de 1.000 millones, pero su volumen respiratorio es de 150 ml? Si usted lo respira, a pesar de que este número es grande, como este volumen va a ser 150, al restar los 150 va a ser 0. Al hacerse 0, básicamente significa que está respirando tan superficial que no está ventilando sus alvéolos. O sea, es como respirar así, cortito. Lo único que estoy haciendo es cambiar el volumen que está en mi tráquea y en mis bronquiolos, pero no el volumen que está en mis alvéolos. Entonces, por eso es más importante respirar, aumentar el volumen respiratorio más que la frecuencia. Ahora, si puede aumentar los dos, pucha, mejor. ¿Se entiende? La poca gente que va quedando. Empezaron 30 y algo y ahora ya van en 19. Entonces es más eficiente aumentar el volumen que la frecuencia. Consultas con respecto a la mecánica ventilatoria. Si no hay dudas, pasamos al siguiente etapa, que es la difusión. Creo que difusión y transporte está dividido, ya esta es una sola. ¿Ya? Difusión y transporte de gases. ¿Ya? Dijimos que estaba dividido en 4 partes, ya todo el proceso de respiración. Una es la ventilación, que es intercambio entre pulmones y la atmósfera, que eso es lo que acabamos de ver. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser este proceso de intercambio entre el tejido y alveolo, y tejido y sangre y tejido respiratorio, tejido periférico. Entonces, ¿qué pasa una vez que el aire llega al alveolo? Ya estamos suponiendo aquí esto que hemos hablado, que el volumen respiratorio, que la ventilación alveolar está impecable ya. Por ejemplo, un deportista que sabe respirar está a 10,2 litros, excelente, está ventilando excelente. Pero bueno, ¿qué pasa una vez que llega? Este aire, una vez que llega, tiene que traspasar las membranas alveolares, solubilizarse del plasma, ya pasar al plasma, ingresar a los glóbulos rojos y unirse a hemoglobina, para poder ser transportado ¿a dónde? A los tejidos periféricos. Entonces lo que vamos a ver va a ser cómo ocurre este primer cambio entre el espacio alveolar hacia la sangre. Ya vamos a ver cómo ocurre ese paso. ¿Ya? Y este proceso ocurre súper simple, por difusión. No hay transportadores de ningún tipo. ¿Ya? Simplemente ocurre los intercambios de oxígeno, dióxido de carbono y todos los gases del aire se pasan a la sangre simplemente por difusión. ¿Ya? Por difusión y por lo tanto por gradiente de presión de los gases. No hay transportadores específicos, no hay proteínas específicas o algún proceso específico que ocurra a nivel alveolar para que pase un gas más que otro. ¿Ya? Y esta velocidad de paso de gases es proporcional al gradiente de concentración. Es decir, mientras más gases haya aquí y menos gases haya allá, más rápido va a ser este paso. Entonces, en realidad, la diferencia de presión, de concentración de gases, es lo que hace que esto ocurra. ¿Cuál es la difusión? Si ustedes se acuerdan de sus clases de química de colegio casi, ¿no? Las primeras. Básicamente dice que si tenemos moléculas en distinta concentración a los lados opuestos de una membrana semipermeable, en un tiempo X, que puede ser infinito, eso no nos importa, eso es parte de la cinética, pero en el tiempo estos tienden a equilibrarse. Y final de un tiempo, ese tiempo que está bien considerado, la concentración de un lado es igual a la concentración del otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos moléculas amarillitas, esquematizadas en amarillita, aquí en morado. Entonces, como van a tender a equilibrarse, ¿ya? Y como en el lado izquierdo no hay ninguna morada y en el lado derecho no hay ninguna amarilla, van a tender a moverse desde donde hay más hacia donde hay menos. Entonces las moradas se van a mover al lado izquierdo y las amarillas al lado derecho, hasta que finalmente van a quedar equilibradas. Ese mismo proceso es el que hace que ocurra la difusión de gases tanto en el alveolo como en el tejido periférico. Pero el aire no es solamente oxígeno, si tiene un montón de gases. De hecho, el gas más abundante en el sistema, en el aire, es el nitrógeno. ¿Ya? Más o menos el 80% del aire es nitrógeno. Y el oxígeno aproximadamente un 20%. Entonces, si nos pensamos bien, en realidad, ¿qué estamos respirando? El aire que más respiramos es el nitrógeno, porque es el que está más abundante. ¿Eso genera problemas? Bueno, sí, pero depende. Vamos a ver qué depende.
eso. ¿Ya? Entonces, el primer principio, o el siguiente principio, que vamos a ver, el principio físico que gobierna este proceso, es la ley de las presiones parciales de los gases. Básicamente, ¿qué dice? Es la ley de Charles-Lussac, dice que la presión de los gases depende de distintos factores. ¿Cuáles? La cantidad de moles, el volumen y la temperatura. Es básicamente la ecuación de gases ideales. Ustedes, me imagino, la conocen muy, muy bien. ¿Ya? Que presión por volumen es igual a N por R por T. T es la temperatura en Kelvin, R es la constante de los gases, no lo vamos a pescar. Entonces, básicamente, como estos dos datos son constantes, dice que la presión por el volumen es igual a N. Entonces, como el volumen aquí también es constante, debido a que en principio no está cambiando, porque ya ocurrió el cambio respiratorio, la presión es igual a N. Entonces los gases, ya la cantidad de gases, normalmente se expresa en presión. La concentración de un gas, tanto en plasma como en tejidos, en cualquier parte en general, ya se expresa como presión. Ya nunca van a encontrar que un gas va a estar en tanto molar. O sea, se puede expresar, por supuesto que se puede. ¿Ya? Pero en general lo van a ver expresado en presión. ¿Ya? Y la segunda ley es que la ley de las presiones parciales de Dalton, que dice que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases. Entonces, si tienen un gas 1 en una presión 1 y un gas 2 en una presión 2, al mezclarlo, la presión total de esa mezcla de gases va a ser la presión de 1 más la presión de 2. ¿Y qué es una mezcla de gases? La atmósfera. La atmósfera es una mezcla de gases que tiene nitrógeno, oxígeno y un montón de otros gases más, vapor de agua, radón, dióxido de carbono, monóxido, pues, digamos gases nobles. Si está al lado de, no sé, de una minera o de una fábrica, va a tener otros gases también, digamos, eso va a cambiar. Entonces, de acuerdo a ello, uno puede calcular la presión de cada uno de los gases que está contenido en el aire. Si sabemos que la presión atmosférica a nivel del mar es 700 milímetros de mercurio y que la proporción de nitrógeno es de 0,79, entonces multiplicamos este valor por la presión y vamos a obtener la concentración de nitrógeno. ¿Se entiende? Como la presión atmosférica es conocida y la proporción del gas es conocida, uno puede tener la concentración. Recuerden, según la ley de gases ideales, la concentración la puede expresar como presión. Entonces, no importa. Entonces, la presión de nitrógeno en el aire es de 60 mililitros de mercurio. Y lo mismo la presión de oxígeno. Si 760 mililitros de mercurio es la presión atmosférica y 0,21 es su proporción, bueno, la presión atmosférica de oxígeno es de 160 milímetros de mercurio. Y esta es la concentración de oxígeno en la atmósfera. Quedamos con este dato. Esta es la presión de oxígeno en la atmósfera. Entonces, cuando le pregunten cuánto es la concentración o presión de oxígeno en el aire atmosférico, bueno, es 160 milímetros de mercurio. Otro dato que hay que aprenderse en memoria. ¿Ya? El dióxido de carbono es casi despreciable, es tan baja su concentración que es casi despreciable, digamos, súper poquito. Pero en el alveolo esto cambia. Disminuye un poco la del nitrógeno, disminuye un poco la del oxígeno y aumenta un poco la del dióxido de carbono. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Entonces, para que ocurra en general en la presión de oxígeno del alveolo, digamos, como una vez que entra, traspasa de inmediato, lo vamos a considerar, después lo vamos a ver bien, un par de minutos más, es que es más o menos 100 milímetros de mercurio. Entonces, para que ocurra difusión de los gases, para que los gases sean capaces, el oxígeno, que pasar del espacio alveolar hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Y luego al tejido periférico, desde la sangre al tejido periférico, debe difundir, debe atravesar membranas. Entonces aquí vienen, de hecho, esta debió, aquí en algún momento la cambié. Aquí sí. Entonces, la primera diapo o la siguiente diapo que tenemos que aprendernos de memoria es esta. Que la presión atmosférica, la presión de oxígeno en el aire atmosférico es de 160 y en el alveolo es de 100. Esta. En el alveolo siempre vamos a encontrar 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué es distinta si uno está respirando aire atmosférico en el alveolo? Bueno, porque normalmente como el oxígeno difunde relativamente fácil, parte de ese oxígeno difunde hacia la sangre, entonces por eso se pierde un poquito y es un poquito menor respecto a la atmósfera. ¿Ya?
Y el dióxido de carbono es 40. ¿Por qué es distinto a la del aire atmosférico? Porque, de nuevo, el dióxido de carbono, por otro lado, difunde súper bien las membranas, a través de las membranas. Entonces sale, a medida que va pasando por ahí la sangre a través del alveolo, va saliendo aire, digamos, dióxido de carbono casi de manera constante. Entonces, si se acuerdan de este esquema, ¿ya? Digamos, de este esquema, tenemos que una vez que llega la sangre al alveolo, este se carga de oxígeno y sigue, y por lo tanto en las venas pulmonares, puedo preguntarle cuál es la presión de oxígeno, no sé, pues esta es una pregunta que siempre hago en las pruebas, ¿cuál es la presión de oxígeno en las venas pulmonares si un sujeto está en el Himalaya? Y la presión atmosférica del Himalaya es, por ejemplo, 550 mililitros de mercurio. Debería ser capaz de contestar. Solo con esos datos debería ser capaz de contestar esa pregunta. Entonces, en condiciones normales, por ejemplo, condiciones al nivel del mar, la presión parcial de las venas pulmonares sigue siendo de 100, porque es la que sale. Sí, en la arteria sistémica sigue siendo de 100 porque sale, pero una vez que se enfrenta con la célula, como está consumiendo oxígeno, disminuye. Saca el oxígeno de esta sangre y lo mete a la célula, y por lo tanto disminuye. Y una vez que llega al 40, digamos que alcanza ese nivel de más o menos 40, las venas sistémicas siguen con 40, las arterias pulmonares siguen con 40 hasta que llega al alveolo. Y el dióxido de carbono, más o menos, ocurre un proceso más o menos similar, ¿ya? Se produce en las células, es más o menos de 46, por lo tanto, las venas que siguen, venas sistémicas y las arterias pulmonares, siguen con 46, pero llega al alveolo, se equilibra con el aire a 40, sigue con 40 hasta que llega con las células y por lo tanto se equilibra en el tejido periférico. Entonces aquí tenemos otras definiciones. Hipercapnia es el exceso de dióxido de carbono en la sangre cuando sobrepasa 40. Hipocapnia es la deficiencia de dióxido en la sangre. En general se utiliza sangre arterial. La sangre que cuando uno, en realidad, esto es de un libro, pero está mal, debería ser dióxido de carbono en las arterias. Normalmente uno habla de presiones arteriales. La hipoxemia es la deficiencia de oxígeno arterial. Normalmente esto se considera cuando es menor a 60 milímetros de mercurio. Normalmente, ay, qué horrible mi letra con esta cosa. Pero bueno, cuando es menor a 60 milímetros de mercurio se considera hipoxemia, e hipoxia es la deficiencia de oxígeno en los tejidos. ¿Ya? Son procesos un poco que van de la mano, obviamente, uno que el otro, pero son distintos. Entonces acá tenemos esto. Entonces tenemos en el alveolo que la presión parcial de oxígeno es 160 y del dióxido de carbono es de 0,3, en el atmosférico, pero en el alveolo es de 100 y 40. Entonces viene la sangre, se carga, como es difusión, quedan en la misma presión. Por lo tanto, la sangre sale con 100, entra al corazón izquierdo con 100, sale de aquí con 100, sigue las arterias con 100 de oxígeno, llega a las células, pero en las células hay súper poco oxígeno. Por lo tanto, si aquí llega con 100 y aquí hay 40, ¿cuál va a ser el valor? 40, porque se va a equilibrar. ¿Cuál sería, y aquí la pregunta, si la presión parcial de oxígeno del alveolo fuera 200? ¿Cuál sería la presión parcial de oxígeno en las arterias sistémicas? ¿Alguien quiere responder? Ok, bueno, nadie. Entonces, como la ventilación o estas presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono en el torrente sanguíneo cambian de acuerdo a la ventilación, obvio, porque la ventilación justamente lo que hace es cambiar estos flujos de aire, por lo tanto cambia las concentraciones. Entonces, la ventilación, nosotros habíamos hablado, ¿cuál es la ventilación? Fíjense, la ventilación ventilación alveolar por minuto. ¿Se acuerdan cuánto nos dio la ventilación alveolar en reposo? Pues sí lo conversamos. ¿Se acuerdan cuánto era? Lo cual calculamos, de hecho. Bueno, creo que no hay nadie en la clase, parece. Bueno, es 4.2 litros por minuto.
La ventilación alveolar. Entonces, esa ventilación alveolar, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno, disculpen, de dióxido de carbono, se mantiene en 40 milímetros de mercurio, y la presión parcial de oxígeno se mantiene en 100. Si aumenta la ventilación, por ejemplo, lo aumentamos al doble, más o menos en 8. ¿Cómo se puede aumentar la ventilación? Ya sea aumentando el volumen respiratorio o aumentando la frecuencia respiratoria. Fíjense, la presión parcial de oxígeno aumenta, no mucho, pero aumenta. O sea, significa que nuestra sangre ahora tiene más oxígeno. Pero la presión de dióxido de carbono disminuye, más o menos a 30, como a 20, 25, más o menos. De hecho, no, estos 10, estos como 15, estos como 15. ¿Ya? Y eso es un problema, porque después de hecho no vamos a alcanzar a verlo, pero les voy a dejar en la diapo. Aquí esto depende del pH, es completamente dependiente de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta ventilación es una manera mediante la cual se puede cambiar el pH. Entonces acá ustedes tienen que, les dije que la presión parcial de los gases depende de la presión atmosférica. Por ejemplo, acá están los valores de la altitud. A distintas altitudes hay menos aire, por lo tanto hay la composición o la presión de los gases, la sumatoria de la presión de los gases es distinta. Entonces, por ejemplo, esta es la presión a 0 grados de altitud a nivel del mar, de 160 milímetros de mercurio, pero a 10.000 pies, esto está en pie, está un libro estadounidense, 10.000 pies, más o menos 3.000 metros, la presión parcial, la presión atmosférica es de 523. Por lo tanto, uno podría perfectamente calcular el ejercicio que les dije, que de hecho yo siempre pongo al menos uno de esos en la prueba. Les puedo pedir que calculen la presión parcial de oxígeno a partir de esta presión atmosférica, conociendo los porcentajes. Entonces, si en la atmósfera, por ejemplo, la presión alveolar a nivel del mar es de 160, de 100 milímetros de mercurio, a 3.000 metros, o sea, 3.000 metros es más o menos Calama. Calama está como a 2.500, un poquito más. ¿Ya? Esto llega a 67. ¿Y se acuerdan que les dije que la presión parcial para hipoxemia es de 60? Bueno, el solo hecho de ir a Calama ya nos deja en una especie de hipoxemia. Por lo tanto, no sé si alguien ha ido a Calama o ha tenido la suerte de ir a San Pedro, Atacama. No, profe. Es un problema porque uno llega, se baja del avión, digamos, porque no sé si alguien, digamos, no sé si se puede ir en bus siquiera, pero es tanta la altura que uno inmediatamente encuentra con insuficiencia respiratoria al bajar del avión. Hay mucha gente, de hecho, que parece se desmaya al bajar ahí, porque al tiro, inmediatamente, al llegar ahí, ya estamos con una menos presión de oxígeno en la atmósfera, solamente por el hecho de estar en esa atmósfera. Entonces, el que hace el sujeto empieza a hiperventilar, y hay días hiperventilando, es imposible, digamos, hacer deporte, hacer cualquier cosa. ¿Ya? Solamente, y por lo tanto, eso implica que la saturación arterial, si uno se mide con un saturómetro, la presión va a estar a más o menos 90%. ¿Ya? Debemos ver lo que es saturación de oxígeno, que básicamente es cuánto oxígeno está unido a la hemoglobina. Y esto, digamos, por ejemplo, aquí está la presión arterial, ¿ya? Presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno, respecto a la altura. Aquí está altura en Calama, por ejemplo, está en 90, o sea, casi con una raspando con una insuficiencia respiratoria, pero ya a 20.000 ya es imposible. Entonces ahí ya una persona simplemente no puede sobrevivir, digamos, no hay oxígeno suficiente para sobrevivir. Nosotros le habla del efecto, porque a mayor altura se genera estas insuficiencias respiratorias, porque bueno, básicamente hay menos aire, y como hay menos aire, hay menos oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, se suplementa normalmente, aquí es cuando se les da oxígeno, tienen que andar con su estanque para poder respirar oxígeno. ¿Cómo ocurre este intercambio de gases en el alveolo? Es bastante rápido, un proceso que dura aproximadamente 250 milisegundos. ¿Ya? A mí me gusta mucho este diagrama. Acá lo hizo el profesor Ramiro Villar, ya está jubilado, ya no trabaja, pero me gustó mucho, porque tienen aquí, este es el espacio alveolar, este es el capilar alveolar, y ven que viene el oxígeno con 40 milímetros de mercurio desde el sistema, desde la vena sistémica, y con una presión parcial de 46 milímetros de mercurio. En este caso es desde el tejido periférico, y al encontrarse con 100 y 40, bueno, se equilibra, ¿ya? Entre el oxígeno, el torrente sanguíneo, y sale el dióxido de carbono simplemente por diferencias de presión. Por lo tanto, el oxígeno sale con 100,
la arteria en la sangre de la vena pulmonar sale con 100 de oxígeno y 40 de dióxido de carbono, y este procede, aquí está la cinética de cómo ocurre este evento. En los primeros 250 milisegundos ya ocurre ese equilibrio. Por lo tanto, nos quedan todavía básicamente 500 milisegundos, medio segundo todavía, para poder equilibrar en caso de que la sangre corriera más rápido, de que la volemia sea mayor. Si la volemia es mayor, ¿cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, alguien hace deporte. Entonces, todavía le queda espacio para poder equilibrarse la sangre. ¿Cómo difunden estos gases? Estos gases tienen que atravesar distintas membranas, a través de la pared alveolar. Este es el espacio alveolar, este es el torrente sanguíneo, de hecho este es un glóbulo rojo, esto es plasma, esta es la pared del capilar, que me encanta, esta foto es muy bonita, esta es la pared de un neumocito tipo 1, ¿ya? Es la membrana basal, y los gases por lo tanto tienen que traspasar estas membranas, ya sea el oxígeno a un lado, el dióxido de carbono hacia el otro lado, ¿ya? Por diferencias de presión, por lo tanto el oxígeno también podría salir en vez de entrar si fuera muy bajo. Y esto obedece a una ley física que es la ley de Fick. Básicamente dice que el flujo gaseoso a través de una membrana es equivalente a la difusión de un gas, que es un valor constante que tiene cada gas, por el área expuesta total, o sea, la membrana alveolar, las gradientes de presiones y el espesor de la membrana. Entonces, por ejemplo, en una condición donde esta diferencia de presión sea muy pequeña, por ejemplo, en la montaña, en Calama, no sé, en el Himalaya, el flujo de aire va a ser menor. Entonces, por eso se produce una insuficiencia respiratoria, porque como hay una diferencia de presión, hay menos presión, hay también menor flujo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de donde disminuye el área expuesta, por ejemplo, disminuye una enfermedad que se llama enfisema. En el enfisema se empiezan a morir los alveolos, las paredes alveolares. Entonces, por lo tanto, disminuye el área, bueno, genera otra insuficiencia respiratoria. Y alguna enfermedad donde el espesor de la membrana cambia, por ejemplo, esto ocurre en una enfermedad que se llama, hay varias, por ejemplo, en el edema, donde se llena de agua, se llena de líquido transudado, el espesor de la membrana no propiamente es la membrana respiratoria, sino que la membrana que tiene que, o el espesor que tiene que pasar los gases, aumenta, y por lo tanto también se produce una insuficiencia respiratoria por disminución del flujo de aire. Todas ellas son insuficiencia respiratoria pulmonares propiamente tal, no son por falla de la bomba. Hay problemas de difusión. Una vez que los gases difunden, estos se solubilizan en plasma. Aquí está, por ejemplo, el gas desde el espacio alveolar hacia el torrente sanguíneo, tiene que pasar a solubilizarse en el plasma. Y esta solubilización obedece a lo que se llama la ley de Henry. ¿Qué nos dice la ley de Henry? Que la concentración de un gas disuelto es igual a una constante del propio gas por la presión parcial de los gases en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, esa es la razón por la cual si uno deja una cerveza destapada pierde gas, digamos, porque la presión entre el gas disuelto en el líquido versus la presión del gas en la atmósfera es mayor acá, por lo tanto va a ir a difundir en este sentido. Sorry. Mi gato está hinchando, quiere entrar. Por lo tanto, esa es la razón por la cual la cerveza va a perder su gas, básicamente porque la presión es más alta en el líquido respecto a la atmósfera y va a tender a irse. Entonces, ¿cómo podemos aumentar? Bueno, metiéndole más gas, básicamente, aumentando la presión. Entonces, la concentración de un gas en un líquido depende de la presión del gas, ¿ya? Por ejemplo, una cerveza destapada, y las características del gas. Hay gases que son más solubles que otros. Es lo que pasa, por ejemplo, también cuando uno destapa una agua mineral, una Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, una bebida que esté como muy gaseosa. Si uno, cuando está con la tapa puesta, la presión que hay aquí es igual a la presión que hay acá. Pero una vez que uno la destapa, este gas sale, porque la presión que hay en la atmósfera es mucho menor, y por lo tanto, como disminuye por propio equilibrio químico, por equilibrio físico, ¿ya? Este gas va a salir, y va a salir repentinamente porque el cambio va a ser muy alto. Y esa es la razón por la cual, digamos, sale el gas cuando uno destapa una bebida muy rápido. Hay gases que son más solubles que otros, les estaba contando, por ejemplo, el dióxido de carbono, que tiene una constante de Henry muy baja, por lo tanto eso hace que sea muy, muy, muy soluble. El oxígeno tiene
como un nivel de un grado de magnitud al menos más alto, 10, como 20 veces más alto, menos soluble. Y aquí está el nitrógeno, que es tremendamente insoluble. Y la insolubilidad del nitrógeno es un problema. ¿Ya? Vamos a ver, de hecho está o no. No está. Sorry, no lo había puesto. El nitrógeno es un problema porque es un problema en los buzos, porque como es un gas muy insoluble, cuando un buzo se sumerge, aumenta la presión, se solubiliza este nitrógeno, pero una vez que el buzo sale, si sale muy rápidamente, debido a que es tan insoluble, basta que haya un pequeño cambio de presión, ¿ya? Debido a que este valor es tan malo, este valor es demasiado importante, entonces basta que haya una pequeña diferencia de presión para que este gas se desolubilice, ¿ya? Y eso genera burbujas en el sistema circulatorio, el sistema nervioso del sujeto. Aparte, acuérdense que el aire es 80%, más o menos 80% nitrógeno, por lo tanto nuestro organismo está lleno de nitrógeno. Entonces el gas que más está más presente solubilizado en el plasma, ¿ya? El gas mucho más se solubiliza en plasma. Entonces es súper fácil que este gas, con un pequeño cambio de presión, se forme en burbuja y eso genera serios problemas de salud. El caso contrario es que los gases también se pueden disolver en agua. De hecho, basta que uno deje un vasito con agua o un florero y uno empieza a notar inmediatamente que se empieza a llenar de burbujitas, ¿ya? Justamente porque como el agua en condiciones normales tiene muy poco gas, bueno, en realidad empieza a entrar el aire. Al empezar a entrar el aire al agua se generan estas burbujas. Entonces, en general, se equilibran las presiones, ¿ya? Básicamente los mismos procesos. Aquí están las presiones, las diferencias de solubilidad, por ejemplo, de varios gases comparados con el oxígeno. Por ejemplo, si el oxígeno fuera 1, el dióxido de carbono es 20 veces más soluble, el nitrógeno es la mitad menos soluble, entonces por eso tiene estos problemas de lo que se llama el síndrome de descompresión. Y bueno, y que eso ocurre en el alveolo, que pasa en los tejidos periféricos, más o menos el mismo fenómeno, ¿ya? Debido a que las células están produciendo dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono es mucho más alta respecto a la sangre que viene llegando, por lo tanto el dióxido de carbono difunde hacia la sangre, y viceversa, como las células están consumiendo oxígeno y la sangre viene cargada de oxígeno, el oxígeno entra. Debido a que aquí esta viene con 100 de oxígeno, hay 40, por lo tanto esta va a tender a entrar. Aquí hay 46 de dióxido de carbono, aquí hay 40, y por lo tanto este va a tender a salir. Entonces, el oxígeno difunde, digamos, con 40 milímetros de mercurio, ya es suficiente para que ocurra esta difusión. En las células normalmente hay menos de 40, más o menos cerca de 20 milímetros de mercurio de oxígeno, porque la están ocupando, entonces se está ingresando. El dióxido de carbono es lo contrario, ¿ya? Como las células están constantemente produciendo dióxido de carbono, bueno, y debido a la solubilidad de este gas, es súper fácil que salga de aquí. Entonces se produce este proceso. Y lo último que vamos a alcanzar a ver, un poquito al menos, unos 10 minutos, sobre cómo se transportan los gases en la sangre. ¿Ya? Si uno calcula el volumen de oxígeno que consume este VO2, es el volumen consumido de oxígeno en reposo, es aproximadamente 250 ml por minuto. Si esto se disuelve sobre el 3%, resulta que el oxígeno disuelto en la sangre es de 0.31 ml por minuto. O sea, imposible. Bueno, y si uno multiplica por la volemia, bueno, es imposible alcanzar la cuota necesaria, simplemente con el oxígeno que está disuelto en la sangre, ¿ya? O sea, necesitamos un sistema suplementario que sea capaz de atrapar ese oxígeno y transportarlo, porque disuelto no se puede. Y este sistema especializado es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de 64 kilovaltos, fue cristalizada y su estructura descrita por Max Perutz, ganó el premio Nobel de Química en 1962. Básicamente es una de las proteínas más estudiadas, una proteína relativamente pequeña, de 64 kilovaltos, comparada con otras que son mucho más grandes. Está compuesta de 4 subunidades proteicas, cada una se llama globina, son globinas de cadena alfa y cadena beta, ¿ya? Y cada una de estas globinas está un grupo hemo, ¿ya? Este grupo hemo es una porfirina y un fierro en estado de oxidación más 2, y los metales de transición, no sé si ustedes se acuerdan de las clases de química inorgánica, se acordarán que los metales de transición en estado de oxidación forman enlaces de coordinación, y por lo tanto el fierro en enlace en estado de oxidación más 2 genera estos enlaces de coordinación, y uno de ellos
lo ocupa para unirse al oxígeno y los otros 5 para unirse a este grupo hemo. Y los metales en coordinación normalmente toman color, son bien bonitos, va a ser estos tubos de ensayo, uno puede tener tubos de ensayos de varios colores con estos metales, y el fierro toma color rojo. Y esa es la sangre, es la razón por la cual la sangre en nosotros es de color rojo. Es porque el fierro en estado de coordinación más 2 toma ese color. Digamos. De hecho, hay organismos que tienen hemocianina, es otra proteína para transportar oxígeno, no sé qué ventaja ofrece sobre la hemoglobina, pero en vez de tener fierro unido, tiene cobre. Y este cobre, en estado de oxidación más 2, no toma color rojo, sino que toma color azul. Y por lo tanto, estos animales tienen sangre azul. Este es un límulo, un cangrejo ermitaño que se llama. Viven al menos yo sé que viven en las costas de California, y justamente tienen sangre azul, porque en vez de tener fierro, tienen cobre. Esa es la única diferencia. Es la proteína hemoglobina, sus 4 subunidades están marcadas. Esta es la estructura proteica que le dio el Nobel a Perutz. Aquí está la estructura y están marcados en forma de bolas, están marcados los grupos, las porfirinas con su grupo hemo. Y esta porfirina con su fierro que forma el grupo hemo es un compuesto planar, ya es plano, está unido, entre medio está unido el fierro, y este fierro está unido a 5 nitrógenos a través de estos enlaces de coordinación. Son los enlaces de coordinación, si ustedes los recuerdan de sus clases de química inorgánica, son enlaces débiles, muy débiles, y el último que queda libre es el que permite la unión del oxígeno. Entonces esta debilidad con este enlace de coordinación con el oxígeno hace que sea reversible. O sea, se une al oxígeno de manera tremendamente reversible, lábil, y por lo tanto puede regular su afinidad. Aquí tienen otro esquema, el plano del grupo de la porfirina, ¿ya? El fierro entre medio, en el centro de este grupo hemo, y el enlace libre que queda para su unión con oxígeno. ¿Ya? No, esto no lo vamos a pasar, por cosas de tiempo. Entonces, bueno, ¿qué hace la hemoglobina? Básicamente, una vez que el oxígeno entra al torrente sanguíneo por estos cambios de presión que ya vimos en la difusión, sea una hemoglobina, y esta hemoglobina viaja a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos periféricos y luego es la entrega. ¿Cómo la entrega? De nuevo por diferencias de presión. Entonces vamos a ver este proceso de transporte de oxígeno y el transporte de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transporta principalmente, hay un porcentaje importante, como un 10%, que se transporta en la hemoglobina, pero la gran mayoría se transporta disuelto como ácido carbónico. Entonces uno puede, a través de estos saturómetros, ya sea los saturómetros de dedo o aquellos que uno compra con estos relojes smartwatch, vienen hoy en día con saturómetro, uno puede medir la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, y esto se expresa en porcentaje, y al menos a 100 milímetros de mercurio, o sea, presión alveolar de mercurio, la saturación es normalmente 98%, y tienen esta curva. Está la curva de dependencia de la saturación de hemoglobina respecto a la presión parcial de oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, es una curva sigmoidea. Vamos a ver qué significa que sea una curva sigmoidea. Aproximadamente 1 gramo de hemoglobina puede unir 1.34 mililitros de oxígeno, eso es una cantidad importante, y por lo tanto si hay 15 gramos por decilitro, debería decir, la hemoglobina total es 750 gramos en total lo que tenemos en sangre. Por lo tanto, el suministro de oxígeno máximo es de aproximadamente 1000 ml de oxígeno, lo que puede contener la hemoglobina, solamente digamos como hemoglobina, digamos que el oxígeno tiene la hemoglobina. ¿Ya? Sin embargo, los tejidos en reposo ocupan 250 ml de oxígeno, ¿ya? Un cuarto. Eso significa que la saturación de oxígeno a 440, o sea, a 40 mililitros de mercurio, o sea, cuando no está oxigenada, todavía sigue siendo del 75%. Por lo tanto, significa que la sangre rara vez se encuentra completamente desoxigenada. Y aquí lo vemos en esta curva, ¿ya? Entonces, esta es, aquí vamos a poner 100, porque en 100, bueno, ustedes ya saben que ocurre a 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Algo importante. A 100 milímetros de mercurio, y la otra presión importante que deberían conocer es a 40, ustedes también ya saben que debería ocurrir a 40. Entonces, si se dan cuenta, uy, esta curva no me quedó muy derecha, ¿ya? Pero si interpolan en la gráfica a 100 milímetros de mercurio, más o menos está como
no sé, entre 100 y 99% de saturación de hemoglobina. Y a 40 está más o menos, si lo calculan aquí, está más o menos como entre 80 y 90%. Ya significa que este tremendo cambio de presión, delta de 60 mililitros de mercurio, en realidad hace un efecto súper pequeñito. ¿Ya? 40 milímetros de mercurio es lo que hay en los tejidos periféricos, por lo tanto, a pesar de que la sangre viene, comillas, desoxigenada, en realidad todavía le queda un 75%, esto es como 75%. O sea, en el tejido periférico, la sangre aún tiene el 75% de su hemoglobina unida. Entonces, por eso es que es rara, digamos, rara vez la sangre se encuentra en estado completamente desoxigenado. Más o menos se ve lo mismo aquí, ¿ya? Esto es entre 80 y 100, 100 en realidad es lo que es la presión en los pulmones, en 40 es en los tejidos periféricos, y en 20 es en los tejidos periféricos, pero cuando uno está haciendo ejercicio. Entonces acá está, uno puede calcular la saturación de hemoglobina en distintas etapas. Uno puede calcular, por ejemplo, aquí es en el alveolo o en la sangre arterial, aquí en los tejidos periféricos y aquí en los tejidos periféricos bajo ejercicio. Por ejemplo, en el ejercicio significa que a 20 milímetros de mercurio, por ejemplo, de presión parcial, la hemoglobina está saturada más o menos en 35 y 40%. Les dije que se fijen bien porque la curva de saturación es sigmoidea. ¿Ya? Esta curva es sigmoidea. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes van a una enzima, ¿ya? Y ven que su curva cinética es sigmoidea, eso les da una característica súper importante. Una es que es reversible, obvio, digamos, eso no tiene por qué discutir. Significa que una vez que se une, la hemoglobina puede unirse a 4 moléculas de oxígeno de manera reversible. Si en condiciones normales lo que se intercambia es el 25%, significa que normalmente está cambiando una sola. ¿Ya? Las otras básicamente no las toca. Estamos terminando la clase. Acaba de sonar el reloj, así que vamos a seguir un par de diapos y terminamos. Bueno, esto significa que se pueden unir 4, pero en general lo que está haciendo es cambiando una solamente, porque es una la que el 25% que está trabajando. Y eso significa que se puede encontrar como oxihemoglobina y como desoxihemoglobina. Lo que llamamos desoxihemoglobina normalmente es esto. Si se da cuenta, no es tan desoxi, digamos, en realidad digamos, todavía le quedan 3 oxígenos. Pero aparte nos dice que su unión a oxígeno es cooperativa. Esta curva nos dice que su unión a oxígeno es cooperativa, que significa que mientras más oxígeno se una, más fácil es unir la siguiente molécula de oxígeno, y viceversa. Entonces esa es la razón por la cual básicamente lo que hace la hemoglobina es movilizar casi solamente una molécula de oxígeno, porque perder la siguiente es más difícil, y perder la siguiente es mucho más difícil, y la última es más difícil aún, ya esa casi no la pierde. Entonces, mientras más oxígeno une, más fácil es unir la siguiente molécula de oxígeno. Y eso se ve en esta forma de la curva, ¿ya? La sigmoicidad de esta curva. Así que nos dice que la proteína es cooperativa. Y por lo tanto, su afinidad, ¿ya? Cambia. ¿Qué es la afinidad? Es la capacidad de la hemoglobina por unirse a oxígeno. Es un término químico, ustedes lo conocen. Está definido por las concentraciones de digamos, reactante versus producto, les da una constante de disociación. Yo no me voy a meter en eso para nada. Pero un parámetro importante es que esta curva nos da un parámetro de afinidad, y la afinidad, por lo tanto, puede cambiar. En el caso de, por ejemplo, si se desplaza hacia la derecha, significa que hay un descenso en la afinidad. Si se desplaza hacia la izquierda, significa que hay un aumento de la afinidad. Y hay factores que pueden hacer que esta curva se mueva hacia la derecha o la izquierda. ¿Cuáles son ellos? Esta es la última diapo y aquí ya terminamos. ¿Cuáles son ellos? Uno de ellos es la temperatura. ¿Ya? Mientras mayor la temperatura, menor va a ser la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y, por ejemplo, la temperatura aumenta en condiciones de ejercicio físico. Entonces, cuando hay ejercicio físico, disminuye la afinidad de hemoglobina justamente. En el caso de, por ejemplo, el pH, también el ejercicio o la de alta demanda metabólica, en realidad, ya la demanda metabólica hace que disminuya el pH, y por lo tanto, cuando hay disminución de pH, disminuye la afinidad de hemoglobina por oxígeno, justamente para aportar a este descenso metabólico. Y el último factor es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono igual se produce cuando hay una alta demanda metabólica. Entonces, el cambio de hecho, esto va ligado, súper ligado al pH, el cambio de
de concentración de dióxido de carbono hace que cambie la afinidad de hemoglobina por oxígeno, la haga menos afín. Entonces eso justamente es para reemplazar y para homeostáticamente responder a la alta demanda energética. El último factor que es súper importante en la variación de afinidad de hemoglobina por oxígeno es el BPG. El BPG es un metabolito. Ahí está, bifosfoglicerato. Este bifosfoglicerato que se produce en la glicólisis. Y por lo tanto, donde hay más glicólisis, mayor fosfoglicerato se va a producir, los 3-bifosfoglicerato, y por lo tanto también es un indicador de demanda metabólica. Entonces, si se dan cuenta, todas las moléculas indicadoras de demanda metabólica regulan la afinidad de hemoglobina por oxígeno justamente para responder a esta demanda metabólica. Entonces, en resumen, hay factores que disminuyen la afinidad, por ejemplo, de hemoglobina por oxígeno, hay otros que la aumentan, por ejemplo, la temperatura, el dióxido de carbono y el BPG, y la disminución de pH disminuye la afinidad, por lo tanto hace que se corra hacia la derecha, viceversa, si se corre hacia la izquierda significa que aumenta su afinidad, y eso es una respuesta ante las demandas energéticas. Aquí tienen una diapo de patología, ¿ya? Un factor importante, un veneno importante es el monóxido de carbono, ¿ya? Un aumento de un 0.1 de niveles de monóxido de carbono en el aire es suficiente para producir la muerte del sujeto, y este monóxido en general se produce cuando hay combustiones de mala calidad, básicamente en ambientes poco ventilados o combustiones incompletas, por ejemplo, los braseros, los calefón en mal estado, en casos de incendio. De hecho, hace poco murió una familia de inmigrantes haitianos en el invierno, prendieron un brasero, estaba mal ventilado y murió la familia, creo que murió la familia entera. Y ocurre justamente porque esas combustiones incompletas, en vez de generar dióxido de carbono, genera monóxido de carbono porque hay poco oxígeno, genera este gas, ya este gas es tóxico. ¿Y por qué es tóxico? Porque justamente se une al grupo hemo de la hemoglobina, que produce lo que se llama una inhibición competitiva, ustedes la conocen bien, se une al sitio activo y por lo tanto impide que se una el sustrato, en este caso el ligando importante, que es el oxígeno. Y más aún, el monóxido de carbono aumenta 250 veces su afinidad por hemoglobina, por lo tanto le hace que sea súper poco afín a la hemoglobina. Entonces lo que hace es prevenir la unión de oxígeno y hemoglobina, y por lo tanto finalmente una persona intoxicada con monóxido fallece por insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Más aún, como disminuye la afinidad, se empieza a liberar oxígeno desde los propios tejidos, aumentando más el problema de la hipoxia y la hipoxemia, generando una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Básicamente lo que hace el monóxido, donde está, ahí está, se une a este grupo donde normalmente debería unirse el oxígeno, y por lo tanto bloquea la unión de una siguiente molécula de oxígeno. ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono? Básicamente se transporta, gran parte de ella se disuelve como dióxido de carbono, propiamente tal, como comillas, burbujas. Otro porcentaje importante se une a la hemoglobina, en lo que se llama carboxihemoglobina, en el extremo carboxilo terminal, ya es capaz de unirse a él. Pero gran parte del dióxido de carbono, el 90%, se transporta como bicarbonato. El dióxido de carbono, en presencia de agua, catalizado por la anhidrasa carbónica, genera ácido carbónico, se disocia y genera carbonato. ¿Ya? Entonces no solo genera el carbonato, que es la manera en la cual se transporta, sino que aparte libera un protón y por lo tanto modifica el pH. Y esta es la principal forma entre la cual se controla el pH a nivel respiratorio, ¿ya? Controlando los niveles de dióxido de carbono, ¿ya? O sea, la ventilación, a través del control de la ventilación, se puede controlar el pH. Entonces es una de las formas más eficientes y más rápidas de control de pH. El dióxido de carbono se produce en las células, ya lo habíamos visto, es capaz de difundir fácilmente hacia el torrente sanguíneo. Gran parte este dióxido de carbono en el eritrocito se transforma en ácido carbónico, ya parte de él se une a la hemoglobina como carboxihemoglobina, y se transforma en carbonato. Y este carbonato no se transporta en el eritrocito, sino que sale del glóbulo rojo a través de una bomba, un intercambiador carbonato-cloruro, y por lo tanto se transporta en el plasma. ¿Ya? El carbonato en el plasma, no en el eritrocito. ¿Ya? En el plasma está, y por lo tanto eso funciona como un buffer. O sea, aparte de transportar carbono, digamos el dióxido de carbono, tenemos un buffer súper eficiente para control de pH. Y una vez que llega al alveolo, como en el alveolo hay menor concentración,
¿ya? De dióxido de carbono, este tiende a difundir y por lo tanto la reacción se desplaza ahora hacia el otro lado, ya se desplaza hacia la izquierda la síntesis de dióxido de carbono. Hasta ahí quedamos, ¿les parece? Eso ya no vale la pena. Ya se cumplió la hora, así que quedamos hasta acá. No sé si tienen alguna duda o consulta. Alexis, digamos, no sé. ¿Aló? Sí. Sí, ¿Ya estamos listos? sí, estamos listos, ya está, ya pasó la hora. Listo, ya. Voy ahora a dejar de grabar y para bajar el video y de ahí lo subo al aula virtual. Ya, pues bacán, Vamos. súper. Ya, gracias. Ya, nos vemos, Muchachos. chao, que estén Nos vemos. bien. Chao. Ya, profe, que esté bien. Chao. Chao, chao.